Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy, de ahora, empezando el mes de junio, ¿ya? En esta unidad vamos a hablar todo lo referente sobre la iglesia, ¿ya? Sobre la iglesia. Este tema va a estar ahora para los alumnos de tercero, cuarto y quinto, ¿ya? De secundaria. Para tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿ya? Entonces vamos a tratar de que realmente sea así, no tan, como se dice, separado de todo lo grado, ¿no? Sino porque realmente habría mucho tiempo que realmente preparar, ¿no? Entonces, vamos solamente a trabajar hasta cierto punto, o quizás en alguna oportunidad vamos a trabajar también quinto solo, cuarto solo, entonces vamos a ir más adelante, ¿ya? ¿Cómo vamos? Pero por ahora vamos a tratar así temas generales, ¿no? Principalmente vamos a hablar ahora en esta sesión de aprendizaje, en esta unidad, sobre lo que es la iglesia, ¿ya? Sobre lo que es la iglesia. Este tema está realmente apropiado para los tres grados, principalmente para tercero, cuarto y quinto. Primero y segundo ya tienes otros temas que realmente son de iniciativa, ¿no? Entonces, ya, para tercero, cuarto y quinto vamos a hablar primeramente en este tema sobre el origen y la fundación de la iglesia, ¿ya? En este mes de junio vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el mes de junio está dedicado ¿a qué? Al mes ¿de quién? Del Papa. ¿De quién estamos hablando del Papa? Papa Francisco, nuestro pastor, ¿ya? En este mes de junio que celebramos el Día del Papa, ¿no? De San Pedro y San Pablo, ¿no? ¿Cuándo? El 29 de junio. ¿Cuándo va a ser el 29 de junio? El 29 de junio, el día lunes, ¿no? Un día antes, al 30, que se levanta, ¿qué? La cuarentena, ¿no? La cuarentena, que estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, vamos entonces a hablar sobre lo referente a la iglesia y la iglesia que está relacionada a nuestro pastor, ¿no? A nuestro pastor, el Papa, ¿no? Papa Francisco, ¿ya? Entonces, primeramente, jovencitos, ¿no? Esperando que la estén pasando bien en familia, ¿bien? Realmente cuidándose de estos momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, obedezcan siempre, realmente, porque este virus realmente todavía no tiene. Por favor, hijos, pórtense bien, ustedes que ya son jovencitos, no hagan cosas, ¿no? Entonces, si salen, realmente tienen que salir con todas las precauciones, ¿no? Con todas las precauciones. Muy bien, empezamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente, y siempre lo he repetido, hijos, sobre lo que es la iglesia, ¿no? Varias veces hemos hablado sobre la iglesia y siempre caemos en el error de responder que la iglesia, siempre decimos que es la casa de Dios. No, la iglesia no es la casa de Dios. Entonces, ¿la iglesia quién es? La iglesia dice, somos todos los bautizados, ¿no? Conjunto de personas bautizadas congregadas en Cristo, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que saber de dónde deriva esta palabra iglesia, ¿no? La palabra dice iglesia deriva del término griego iglesia, ¿no? ¿Qué significa? Convocación, ¿ya? Significa convocación. Convocación significa la palabra, del término griego, iglesia, ¿no? Convocación. Que designa, dice, a la asamblea del pueblo de Dios, de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios. Si se convoca la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué a Jesús? ¿Y a Jesús dónde predicaba? ¿Dónde predicaba el pueblo de Dios? En los tiempos de Jesús lo que llamaban la sinagoga, ¿no? Entonces ahí se explicaba la palabra, pero dice la palabra de Dios debe ser abierta para todos. Entonces ya sabemos ahora lo que significa esta palabra iglesia, ¿no? Y lo que en sí, ¿qué es la iglesia, no? Conjunto de personas, o sea, ¿qué quiere decir? Entonces, en conclusión, la iglesia somos todos, ¿ya? Entonces, quitémonos de esa idea de que realmente la iglesia es la casa de Dios, es el templo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, claro, pasamos entonces al segundo puntito, ¿ya? Al segundo puntito, ¿ya? El origen de la iglesia, ¿no? ¿De dónde se origina la iglesia? Y si realmente hablamos de la iglesia antigua, entonces tenemos que hablar del Antiguo Testamento, ¿no? Porque la iglesia que funda Jesucristo es el Nuevo Testamento. Vamos, por eso dice los orígenes, ¿de dónde vienen los orígenes de la iglesia, ¿no? Dice, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza, dice, con la vocación de quién. La vocación de
Jesucristo. ¿Y a quién pone como cabeza? ¿A quién? ¿Quién es nuestro primer papa, podría decirse, nuestro primer después de Jesucristo? Pero, ¿no? Y si hablamos del Antiguo Testamento, ¿a quién? Dios, ¿a quién va a llamar? A Abraham, ¿no? Con Abraham va a empezar el origen de la iglesia, ¿no? Quien Dios dice, le promete que llegará a ser un padre de un gran pueblo, de una nación numerosa, ¿no? Entonces, esta preparación, dice, comienza desde el momento de la nueva y definitiva alianza de Dios con el hombre, ¿no? Ya habíamos seguro escuchado que es una alianza, ¿no? Una alianza es un contrato, ¿no? Una alianza es un contrato. ¿Qué hace Dios con el hombre, ¿no? En este caso, a la alianza de Abraham con Dios, él realmente va a prometerle que él va a ser un gran padre de grandes naciones, de un gran pueblo. La antigua alianza va preparando el momento de la nueva y definitiva alianza de Dios con el hombre. Jesús instituirá la nueva alianza, podemos decir que Israel constituye la primera iglesia antes de Cristo. El pueblo de Israel es la primera iglesia antes de Jesucristo, ¿no? Como cabeza aquí, ya lo dije, Abraham, ¿no? Entonces, en Jeremías ya nos habla de que realmente cómo Dios, a través del tiempo, Abraham va a ser el padre de la fe. El primero de cómo va a formar su primera iglesia Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Hasta ahí estamos muy bien, ¿no? Entonces, de ahí se origina, ¿no? Entonces, ¿qué nos vemos desde el Antiguo Testamento? Se es el origen de la iglesia. Punto 3. En el punto 3 vamos a ver cómo Jesús instituye la iglesia. ¿Ya? No hablamos ya del Antiguo Testamento. Hablemos ahora del Nuevo Testamento. ¿Cómo Jesús instituye la iglesia? Como dije hace un momento, ¿a través de quién? De los 12 apóstoles, ¿no? Dicen los 12 apóstoles. Jesús, dice, escoge a 12 hombres y se dedicó a formarlos, ¿no? Para que pudieran difundir el mensaje por el mundo entero. El número 12 es un número perfecto, ¿no? 12 es el número perfecto y que viene desde el Antiguo Testamento. Quizás no ha escuchado usted, ¿no? ¿De dónde viene este número 12? Del Antiguo Testamento, ¿no? De nuestros primeros padres. Las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus o los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿no? Los 12 tribus de Jacob, ¿no? Familia de Abraham, ¿no? Entonces, los 12 tribus, los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿no? Rubén, ¿quiénes fueron los 12 hijos, no? Y ahí vamos a ver la historia que se da después, ¿no? Realmente con los egipcios, ¿no? De Jacob, el primer hijo de Jacob fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, ojo aquí, José, y ahora sí, ¿no? José, y en el último, Benjamín. Y aquí una bonita historia, ¿no? Que es la historia de José, ¿no? Sabemos cómo fue la historia de José, ¿no? Que sus hermanos que le tuvieron envidia, ¿no? Porque era el preferido y era el último, ¿no? También de los hermanos antes que naciera Benjamín, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, no? Sus hermanos les entra envidia, ¿no? Porque era el preferido del papá por ser el último hijo, realmente lo quieren matar, ¿no? Pero al final Dios no lo permite, ¿no? ¿Qué hace? De que realmente lo venden, ¿no? Lo venden a unos mercaderes y al final, ¿dónde va a dar José? Pues ¿dónde va a dar? En Egipto, ¿no? Va a ser comprado por los egipcios y realmente se va a convertir en quien. Y de ahí van a ser la generación de José, realmente, y el pueblo de Israel va a crecer y al final va a ser relacionado. Sabemos la historia, ¿no? Conocemos la historia, ¿no? Solamente para recordarles de dónde viene ese número 12 de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, y eso está en el Génesis, ¿no? En el Génesis. Y si queremos saber también realmente los 12 apóstoles, realmente eso está, ¿dónde lo podemos encontrar? En Marcos. Si tienen Biblia, lo van a Marcos 3. ¿Ya? Pues busquen Marcos 3. Marcos 3. 13-19. Marcos 3. Marcos 3, 13-19.
Los 12 apóstoles. Dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó, ¿no? Los 12 apóstoles. Es decir, el primero a quien llamó Jesús fue Simón, ¿no? A quien puso por sobrenombre Pedro. Segundo, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, ¿no? Es decir, hijos del trueno. Después viene Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que traicionó después a Jesús. Así como he mencionado los 12 hijos de Jacob, que después se van a convertir en las 12 tribus de Israel, ¿no? Donde va a ser el pueblo ya que va a crecer, y así también Jesús llama a 12 hombres, donde realmente no los va a llamar, sino ¿no? Los tiene que formar todavía, ¿no? Los forma, ¿no? Y realmente los va a enviar a predicar su palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo forma aquí entonces? ¿Cómo instituye ya? Después, una vez que ha llamado a su pueblo, ¿cómo instituye a la iglesia? Hablamos en el punto 2, ¿no? Punto 1, punto 2, el primado de Pedro. La misma palabra es el primero, ¿no? Primado de Pedro. Jesús dice: funda la iglesia con Pedro y sus apóstoles, ¿no? Jesús funda la iglesia con Pedro y sus apóstoles. Eso lo vemos, a ver, su Biblia, cuando vamos a trabajar con Biblia, ¿ya? Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. A ver, pueden buscando, ¿ya? ¿Tienen más Biblia? Lo próximo van a tener su Biblia. Juan 21, ¿dónde está? Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Ya, a ver. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos, contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste y al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes que todo, tú lo sabes y todo te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué creen que realmente Jesús, ¿no?, lo llama antes de ponerlo como cabeza de la iglesia, ¿no? Le hace estas tres preguntas, ¿no? Quizás ya en alguna oportunidad el año pasado hablamos a los de cuarto o quinto, que realmente lo está poniendo a prueba de nuevo, ¿no? Está recordando lo que le pasó cuando Jesús estaba en la última cena y le dijo: no, uno de ustedes me va a traicionar, no, uno de ustedes me va a negar 3 veces, ¿no? Entonces, aquí, por eso dice, cuando le pregunta por tercera vez, ¿qué dice? Pedro se pone triste, ¿no? Se pone triste, ¿no? Y realmente ahí se da cuenta, ¿no? Recuerda cuando lo había negado por 3 veces, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Entonces Jesús aquí lo ratifica, ¿no? Le da el primado, primeramente, de que en sí realmente va a ser la cabeza de la iglesia, ¿no? Lo va a elegir como el primero, ¿no? Entonces, la ratificación, ¿no?, lo que les acabo de leer, es que realmente ahí realmente da por ya seguro que él va a ser el primer papa. Después que Jesús va a dejar este mundo terrenal, Pedro se va a quedar como cabeza de la iglesia, ¿ya? Entonces Pedro se va a quedar como cabeza de la iglesia. Entonces, estos 3 puntitos es muy importantes, cómo Jesús instituye la iglesia, ¿eh?, en esos tiempos, ¿no? Llama a sus primeros apóstoles, ¿no? Le da el primado de Pedro y entonces lo ratifica realmente, como les acabo de mencionar, haciéndole saber que en sí no lo va a volver a defraudar, ¿no? Entonces, esto lo refiere hasta este punto sobre lo que es la iglesia, ¿ya? Lo que es la iglesia, ¿ya? Entonces, jovencitos, ¿ya? ¿Un puntito más o ahí nos quedamos? No nos vamos a quedar, hijos, ¿ya? Esto realmente porque ya estamos llegando a la hora.
Entonces la próxima semana vamos a continuar, pero estos tiempos que me quedan es para un poco compartir el Evangelio. Es importante, el Evangelio del día domingo que ha pasado, ¿no? El Evangelio del día domingo, ¿no? Quizás ustedes están participando de la misa, ¿no? Los domingos en familia, ¿no? Por la televisión o por el internet o por las radios, alguno no. Pero yo creo que la mayoría de ustedes más tienen ya su televisor, su internet, ¿no? Entonces están participando. Hijos, no, porque realmente eso nos ayuda en esos tiempos muy difíciles, ¿no? Entonces, como yo lo dije, lo prometí, ¿no? De que realmente, antes que terminen mis temas, siempre vamos a retomar así como lo hacemos los lunes, ya que no nos vemos ya los lunes, no hacemos la formación, las ceremonias, el lunes, donde leíamos primero el Evangelio, lo estoy haciendo ahora, ¿ya? Y es para que nos fortalezca más, hijos, ¿no? En estos tiempos difíciles nos fortalezca más por medio de nuestra fe, ¿ya? Entonces, vamos a leer el Evangelio de Juan, que este domingo, ¿no? Realmente, el domingo pasado, ¿qué fiesta celebramos? La ascensión de Jesús, ¿no? Y Jesús, antes de que se vaya hacia el cielo, realmente, ¿qué prometió? Prometió a los amigos: hijos míos, no los voy a dejar solo, ¿no? Les voy a mandar una fuerza, dicen, una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? La fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como ya les mencioné hace un momento, ¿no? Estamos aquí en el mes del Papa, el mes de la Iglesia. Este mes de junio está considerado el mes de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos, como si Jesús les había dicho, ¿no? Les voy a mandar esta fuerza, ¿no? La fuerza del Espíritu Santo. Voy a leerles el Evangelio, ¿eh? El Evangelio del día domingo que ha pasado, ¿no? El día de Pentecostés, ¿ya? Dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, ojo, escuchen, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán librados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Entonces, este Evangelio del domingo de Pentecostés nos muestra cómo el Espíritu Santo. Miren, acá tengo esta imagen de la Santísima Trinidad. ¿Dónde está aquí? ¿Quién está acá? El Espíritu Santo, ¿no? La venida del Espíritu Santo, ¿no? La venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Brevemente, hijo, ¿no? Dice, Pentecostés, la misma palabra dice penta. ¿Qué significa penta? Penta, 50, ¿no? 50 dice, de 50 días desde que Jesús resucita. Entonces Jesús va a enviar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pentecostés era una fiesta, dice que se celebraba en esos tiempos. ¿Qué se celebraba? La fiesta de la cosecha. Y aquí Dios, ¿no? Dios, Jesús, aprovecha para que realmente el Espíritu Santo, ¿no? Realmente venga en ese momento, ¿no? Donde había bastante gente. Es la fiesta de la cosecha. Está hablando de la fiesta de la cosecha, de la uva, ¿no? La uva. Y realmente aquí Jesús aprovecha para que realmente los apóstoles estaban reunidos, ¿no? Con María. También María recibe el Espíritu Santo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles nos habla, ¿no? De cuando realmente la venida del Espíritu Santo viene con unas lenguas de fuego y se fue posando sobre la cabeza, ¿ya? Entonces, por eso, ¿quién está ahora, después de que Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, quién está ahora presente? El Espíritu Santo, esa fuerza que nos mueve a cada uno de nosotros. Entonces, hijos, para terminar, vamos a pedir al Señor para que realmente en estos momentos tan difíciles de esta pandemia del virus, ¿no? Hijos, ustedes que son jóvenes, realmente no se expongan, ¿no? A este virus que no tiene cura todavía, ¿no? Entonces pidamos a la fuerza del Espíritu Santo para que tengan la fe. Si tenemos fe, Dios nos va a ayudar. No nos va a curar realmente de este virus, ¿no? Sino que realmente para que nos proteja, ¿no? Y no nos contagiemos de eso. Y todo va a depender de quién,
todos nosotros, ¿ya? Espero, hijos, que la pasen bien en familia este fin de semana y así toda la semana que estamos consignados, es como la expresión, estamos como en esta cuarentena que, ¿ya? ¿Cómo lo dice, no? El señor presidente, que dice, hay 3 mandamientos que debemos cumplir. ¿Cuáles son estos mandamientos que el presidente nos ha dicho? Primero, ¿cuál es? Lavado de manos. ¿Qué más? Segundo mandamiento, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Esos 3 mandamientos nos van a salvar la vida, porque no nos vamos a contagiar. ¿Estamos? Muy bien, hijos. Hasta la próxima clase, hijos, ¿ya? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.